Y ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo Dorayaki de Durian Sukegawa, siendo esta la tercera parte. Así que, como siempre, si es la primera vez que te encuentras aquí en este canal y te gustaría disfrutar de esta lectura desde el inicio o ver qué otras lecturas hemos realizado, aquí abajito en la caja de la descripción tienes las ligas hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal. Este libro lo vas a encontrar en la página que dice 2026, junto con todos los vecinos que miras aquí abajito y que se van a ir sumando conforme vaya pasando el año y sigamos disfrutando de estas maravillosas lecturas. Así que si encuentras esta lectura, si ves por ahí alguna otra lectura que te llame la atención, que hayas estado buscando, solo dale clic a la portada de ese libro y te llevará a la playlist de YouTube con todas las partes que conforman dicha lectura. Todos los libros que vas a encontrar aquí en el enlace de abajo están completos, de principio a fin. Así que bastante contenido para entretenerte por un muy buen rato. Panas, rápidamente les comparto. Pensaba que ahorita temprano iba a tener junta en la clínica. Pero como ya me ha pasado que llego a la clínica y luego me doy cuenta que no hay junta, me ha pasado mínimo 2 veces. Ahí el gallo cantor. Chequé de nuevo y en efecto vi que la junta es hasta la siguiente semana. Así que como todavía tengo 2 horas libres antes de comenzar las consultas en mi consultorio privado, pues dije, bueno, vamos a permitirnos el disfrutar de esta lectura una horita más, como han sido en las partes anteriores. Así que, pues nada, sin más preámbulo, vamos a darle comienzo a esta tercera parte. ¿Listo? ¿Lista? Listones. Esto es Dorayaki de Durian Sukegawa, tercera parte. Vamos a ello. Los grillos cantaban bajo el sakura. Los pasos de quienes iban y venían por la calle sonaban contundentes sobre el cemento. Las estrellas brillaban después de mucho tiempo. Era una tranquila noche de otoño. La plancha de hierro ya se estaba enfriando, pero la frente de Sentaro brillaba por el sudor. ¿No va a cambiar de idea? No, dijo Tokue mientras tomaba asiento. Negó varias veces con la cabeza. Es algo que decidí después de pensarlo mucho. Estoy casi al límite. ¿No podría venir al menos 1 o 2 veces al mes? Es que ya... todavía no aprendí todo lo que necesito saber sobre LAN. Algunas voces se filtraron desde afuera a través de la persiana cerrada hasta la mitad. Quizá eran las estudiantes que volvían a casa de sus actividades extraescolares. Un par de piernas aparecieron debajo de la persiana. Parece que se ha cerrado. Qué pena. Perdón, ya cerramos por hoy, gritó Sentaro. Escuché un pequeño gruñido seguido de pasos que se iban alejando. Eran las chicas que juegan al tenis, dijo Tokue con un brillo alegre en los ojos. Enseguida volvió a mirar hacia abajo y apoyó las manos en el delantal que tenía sobre las rodillas. Esas chicas sentirán lo mismo que yo. Me gustaría que viniera a visitarnos cada tanto, pidió Sentaro. Tokue negó con la cabeza. ¿Por qué no, señora Yoshi? Creo que la razón por la que hemos dejado de vender probablemente se deba a mi cuestión de hace tanto tiempo. Oh, no, no creo. Yo estoy segura. No sabemos. Hace ya 40 años que estoy curada, pero... A Centro le hubiera gustado decirle que en ese caso no se fuera. De hecho sentía que era lo que debía decirle. Pero recordó la cara de la dueña y al final no dijo nada. Tokue lo miró preocupada. Encargado, no importa. No... Lo que pasa es que no pude resolverlo. En parte también es mi culpa. Ella tomó el delantal que tenía sobre las rodillas y lo agarró por el borde. ¿Por qué sería su culpa? Dijo ella. Señora Yoshi, dígame. Creo que no debería preguntárselo tan directamente, pero su enfermedad... ¿Era el mal de Hansen? Sí, debería habérselo dicho, pero... murmuró Sentaro y no pudo seguir hablando. Cuando llegaba el diagnóstico se terminaba tu vida. Antes era así con esa enfermedad, dijo ella mientras Sentaro observaba sus dedos sosteniendo el delantal. Decían que era un castigo divino. Algunos incluso decían que era un castigo por pecados de vidas anteriores. Si alguien se contagiaba, la policía y algunos oficiales de salud pública desinfectaban totalmente el lugar. También era horrible para los familiares. Los hacían sentir terriblemente avergonzados. Pero usted está curada, ¿no es así? Tokue asintió enfáticamente. Sí, en un momento llegó una medicación muy eficaz desde Estados Unidos. A varios nos quedaron secuelas, a mí en los dedos.
Estuve leyendo algunas cosas. El aislamiento era realmente, pues, absoluto. Sí, dijo Tokwe levantando una ceja. Así que estuve investigando. Bueno, sí, en el internet. Igual, no sé si lo llamaría aislamiento absoluto. Significaba que no teníamos permitido salir del predio. No hace tanto tiempo que la ley fue abolida, ¿sabe? Perdón que insista con esto, pero ya no está enferma, ¿no? Hace 40 años que no soy portadora de la enfermedad, pero igual al principio no me autorizaban a andar por las calles, como estoy haciendo ahora. Cuando me enfermé, la voz de Tokue vaciló y se llevó el delantal al borde de los ojos. Lo siento mucho, señora Yoshi. Tenía la misma edad que estas niñas que vienen aquí. Al pensar en todo lo que había pasado a Tokue, Sentaro no podía ni siquiera mirarla a la cara. Bajó la mirada. Señora Yoshi, desde ese entonces estuve encerrada. ¿Siempre en el sanatorio? Sí, en Tama Senshoen. Así que era eso. Sentaro había escuchado el nombre. Ubicaba más o menos la zona, pero nunca había estado por allí. No queda para nada cerca de aquí. No queda... No queda para nada cerca de aquí. ¿Cómo se las arregló para llegar tan temprano? A esa hora todavía no hay autobuses. No era un problema. No me dirá que venía en taxi. Ya le dije que no importa. Toku esbozó una sonrisita. Venía en taxi. Por esa paga. Perdone. Está bien. Disfruté cada momento. Y lo digo de verdad. En un momento no había ninguna esperanza de que algún día yo pudiera salir de esos muros. Míreme ahora. Conocí a tantas personas. Todo gracias a que usted me dio ese trabajo. Pero es usted la que me ayudó a mí, dijo Sentaro mientras movía la cabeza aturdido. ¿Qué cosa dice? Yo soy una anciana con las manos deformadas y la cara un poco paralizada. A pesar de todo esto me dio un trabajo, y me permitió conversar con esas chicas tan dulces. Siempre quise tener un trabajo como este, y estoy muy contenta. Tokue se secó las lágrimas con el delantal. De hecho, me he sentido muy cansada últimamente. Es el momento justo para renunciar. Gracias, dijo y después hizo una inclinación con su cabeza canosa. Soy yo el que debería agradecerle por todo lo que ha hecho por mí. Bueno, ahora me voy. Todavía sentada, Tokue paseó su mirada por toda la tienda y se detuvo en el plato con los panqueques defectuosos. Luego dobló el delantal, lo dejó sobre la mesa de la cocina, metió su bufanda en la cartera y se puso de pie. Mándeles mis saludos a Wakana y a las otras chicas. Les diré cuando aparezcan. Tokue abrió la puerta y salió. Sentaro la acompañó. Las hojas caían del sakura, enrarecido por la luz brumosa del faro. La primera vez que vine estaba florecido, pero ahora tiene una imagen desoladora. Y el viento se ha vuelto frío. ¿Llegaré a ver los sakuras florecidos el año que viene? Por supuesto que sí, señora Yoshi. Vuelva a enseñarme para preparar el an, ¿de acuerdo? Tokue sonrió débilmente, pero no respondió. Gracias, dijo ella una vez más. Soy yo el que de verdad está agradecido. Y hasta aquí está bien, dijo Tokue, y con un movimiento de la mano disuadió a Sentaro, que parecía dispuesto a acompañarla. La miró irse en silencio. Al ver la figura de Tokue de espaldas, él se dio cuenta por primera vez de lo bajita que era en realidad. Fue ella quien empezó a hablar de renunciar a la tienda. Sentaro aceptó con resignación, pero no podía evitar la sensación de haber despedido a su propia madre. Cuando regresó a la cocina estaba pálido. Lo primero que vio fue el spray con alcohol desinfectante. Lo agarró y lo lanzó con fuerza contra la persiana baja. El otoño siguió avanzando. A pesar de los esfuerzos de Sentaro, que barría la vereda a la mañana y a la noche, las hojas secas del sakura se acumulaban al frente de la tienda. La gente pasaba debajo del árbol con las ramas desnudas sin detenerse en Doraharu. Sentaro miraba lo que sucedía fuera de la tienda y la escena le parecía borrosa, quizá debido a que tenía resaca. Estaba tomando más últimamente. Cuando terminaba de trabajar, entraba al primer bar que veía abierto.
Nunca se ponía violento, pero se quedaba mucho tiempo con un vaso en la mano hasta que sentía las piernas flojas. En la cama, durante la noche, lo inundaban pensamientos opresivos y oscuros. Al despertar se sentía mal. Pronto empezó a no llegar a tiempo para preparar el LAN. Se hacían las 6, las 7, las 8 o las 9. Algunos días llegaba a la tienda cerca del mediodía. Sentía que las personas que caminaban por la calle lo rechazaban. Incluso el Sakura parecía apartarse cuando él pasaba. No había señales que indicaran que los clientes fueran a regresar a los pocos habitúes del lugar. Y los pocos habitúes del lugar se quejaban en voz alta y sin reservas. El otro día había mucho olor a quemado. Había dicho a los gritos uno de ellos. A veces pensaba que lo mejor que le podía pasar era lo mismo que los dorayakis que le salían mal. Terminar en basura, desechado como el inservible que era. Si se dejaba llevar, podría terminar así. Pero el tema no era qué hacer o dejar de hacer. No encontraba la fuerza para romper la inercia y ponerse en movimiento. Desalentado, lo único que hacía era mirar, cada tanto y con disimulo, al mundo exterior. La noche en que Wakana finalmente apareció, había mucho viento, y las ramas del Sakura se sacudían con fuerza. Sentaro acababa de apagar el fuego de la plancha y estaba a punto de cerrar. Ella llevaba un abrigo corto y sostenía un objeto envuelto en una tela verde, tan grande que le cubría la mitad superior del cuerpo. Saludó a Sentaro con una leve inclinación de cabeza y puso el objeto, que parecía una caja, sobre una banqueta. ¿Qué es eso? Bueno, es que ya cerré la tienda. Lo sé, murmuró ella, pero no se movió. Sentaro tomó un dorayaki de la caja térmica y se lo ofreció. Pues no te quedes ahí parada. Toma asiento. Gracias, respondió ella con voz débil. Tokue no está, ¿no? No. Wakana miró los dorayakis y luego a Sentaro. ¿Qué pasa?, le preguntó él. Me cuesta decirlo, pero no tengo dinero. ¿Y? Él rió como respuesta. Tú no te preocupes, es una invitación. La tienda ya cerró. Gracias. Wakana hizo una pequeña inclinación para agradecerle y tomó el dorayaki con ambas manos. Sentaro puso otro en el plato. ¿Y qué es ese paquete?, dijo él mientras señalaba el objeto sobre la banqueta. La mano de Wakana que sostenía el dorayaki quedó a mitad de camino entre el plato y la boca. Bajó la mirada. ¿Es... qué?, dijo él. El problema es que me salí de mi casa. ¿Te escapaste?, dijo Sentaro y levantó una ceja. Ella sintió y extendió la mano hacia el paquete. Ahí debajo, dijo ella y quitó la tela verde que cubría el objeto. Apareció la jaula de un pájaro. Adentro se movía algo muy vivaz y muy amarillo. Esta criatura no tiene a dónde ir. ¿Es un canario? Se llama Maui. Creo que es un canario amarillo marfil. En fin, él es la razón por la que estoy aquí. Es por eso que escapaste, ¿no es así? ¿Quieres que yo...? La voz de Sentaro se apagó. Comprendió de repente que una vez más estaba complicando la vida. Se lo prometí a Tokue. ¿Qué le prometiste exactamente? Bueno... Wakana dudó y miró dentro de la jaula. Me imagino que no le prometiste un pájaro. Tal vez fue atacado por un gato. Lo encontré hace 6 meses. Él agitaba las alas ensangrentadas. Supuse que no se salvaría, pero no podía abandonarlo, así que me lo llevé a casa y... se curó. Limpiaba las heridas todos los días. Hice lo mejor que pude y sobrevivió. ¡Qué bien! Pero... Wakana estiró sus manos hacia la jaula. Maui resultó ser macho, así que a veces canta. Ese es el problema. ¿Por qué? Vivo en un edificio en el que están prohibidas las mascotas. Mi mamá insistía en que lo soltara antes de que el vecino nos denunciara. Pero Maui no puede volar muy bien. Las alas le quedaron un poco duras. Cuando lo sacaba de la jaula dentro de mi cuarto volaba un poquito y se caía. Mi madre me pide todo el tiempo que le suelte, pero se está poniendo cada vez más frío. Y estoy segura de que no sobreviviría afuera. Además, como no puede escapar, quizá un gato lo atraparía. Sentaro abrió la canilla, llenó un vaso y lo bebió de a sorbitos como si se tratara de algo muy amargo. Y entonces... Bueno, me imaginaba que algo así podría pasar y me anticipé y hace bastante le pedí un consejo a Tokue. ¿Aquí? Sí, cuando usted estaba descansando porque había tenido un episodio relacionado con su salud mental. ¿Salud mental? ¿Eso dijo? Eso dijo Tokue.
Se refería a esos días durante la temporada de lluvia en los que él no había ido a la tienda. Sentaro se llevó una mano a la frente. ¿Y qué consejo te dio? Me dijo que si ella no podía cuidarlo, usted podría ocuparse. ¿Yo? Sí. El canario agitó las alas dentro de la jaula. Después voló trazando un triángulo y emitió un ruido sordo. Sentaro nunca había escuchado cantar a un canario de esa manera. Quizá en esa época del año cantaban así. La señora Yoshi... Qué descarada. Mira, yo también vivo en un edificio en el que no aceptan mascotas. Tokue dijo que eso podría llegar a pasar y que en ese caso usted podría tener el canario en la tienda. ¿De verdad dijo eso? Sí. ¿Cómo pudo haberte dicho...? Dijo Center irritado y chascó la lengua. Imposible tener mascotas aquí. No soy el dueño, y además no se pueden tener animales en un lugar donde se vende comida. ¿En serio? Sí, es inviable. Desilusionada, Wakana miró abatida hacia el interior de la jaula. Wakana, ¿sabes por qué la señora Yoshi dejó de trabajar aquí? Preguntó Center y después dudó un momento. ¿Qué le estaba diciendo a la joven? Era el momento de callarse, pero por alguna razón siguió hablando. ¿Recuerdas que le preguntaste qué le había pasado en los dedos? Wakana apartó la mirada del canario y con incomodidad miró hacia un lado y hacia el otro. Después asintió. Te contó que cuando era joven se enfermó, ¿no? Sí. ¿Fue la primera vez que notaste sus dedos o ya lo habías hecho antes? Antes, dijo ella mientras se daba la vuelta hacia Sentaro. ¿Por qué le preguntaste en ese momento? El canario pió. Me pareció que era mejor de esa manera, dijo Wakana y sus ojos, que siempre estaban un poco húmedos, brillaron aún más. Ok, en ese caso, la señora Yoshi estaba preocupada porque pensaba que la tienda había dejado de vender por su culpa. Se llama enfermedad de Hansen, ¿no? Él asintió. ¿Cómo supiste? Preguntó después. Yo le conté a una persona acerca de los dedos de Tokue. ¿A quién? Wakana bajó la vista hacia el dorayaki que estaba en el plato. Luego alzó la cara lentamente. Se lo dije a mi madre. Se levantó viento y entraron hojas secas a través de la puerta que, al golpear contra la ventana, hicieron un pequeño sonido, como si estuvieran hechas de papel seco. ¿Así que a tu madre? Sí, y mi madre vino aquí solo un mediodía. ¿Y? Hay un sanatorio más o menos cerca de aquí, ¿no? El colectivo llega hasta allá y una vez mi mamá lo vio. Se le ocurrió que quizá Tokue vivía en ese sanatorio y ya no me dejó venir más. El canario revoloteaba en círculos dentro de la jaula, que era bastante pequeña. Afuera las hojas del sakura caían sin pausa. Así que había sido eso. Sentaro se tomó unos instantes para asimilar la información y se esforzó para que la expresión de su cara se mantuviera imperturbable, pero no logró contener las palabras. ¿Crees que tu madre le contó a alguien sobre la enfermedad de la señora Yoshi? No sé, pero como trabajaba de noche en un bar, quizás se emborrachó y lo contó. Por ahí algunos de esos tipos que andan por acá, dijo Wakana rígida mientras miraba fijo a la cocina. Tu madre no fue la única, dijo Sentaro en voz baja. Muchas personas se sorprendían cuando veían las manos de la señora Yoshi. Estoy seguro de que los clientes dejaron de venir por esa razón. Parece que el rumor se esparció. Qué mal, dijo ella, como si no tuviera nada que ver con lo que había pasado. Sentaro pensó unos instantes antes de responder. Incluso trató de empezar a hablar un par de veces, pero no pudo. Al final dijo... Eso es lo que pasa con los rumores. Por eso no puedo permitir que el canario se quede ahí. Hay mucho miedo a la gripe aviar últimamente. Quizás 10 años atrás no hubiera sido un problema, pero ahora simplemente no es posible. No sé, dijo Wakana y acarició con sus dedos el alambre de la jaula mientras Maui daba saltos. Creo que algunos clientes vendrían solo para ver al canario. Sentaro negó con la cabeza. No es tan simple, dijo él y Wakana bajó la cabeza. Pero... ¿qué? Bueno, dije algo sobre los rumores, pero yo hice algo mucho peor, confesó Sentaro. Wakana no respondió. Siguió acariciando el alambre mientras el pájaro daba pequeños saltos, cada vez más cerca del lugar donde ella había apoyado los dedos. En un momento ella sacó los dedos de la jaula y miró inquisitiva a Sentaro. No me opuse ni la defendí cuando ella quiso dejar de trabajar.
dijo él finalmente. ¿Qué quiere decir? Ella me enseñó todo el proceso para preparar Ann. Se hizo un breve silencio. No entiendo muy bien, pero si fue así, ¿por qué no empieza de nuevo? Murmuró ella. ¿Empezar de nuevo? Sí. ¿Cómo? ¿Qué es lo que quieres decir? A usted le preocupa algo más, ¿no es así? Dijo ella. Centro hizo un sonido sin afirmar ni negar nada y agachó la cabeza. ¿Por qué no trata de resolver la situación? No es tan fácil. ¿Tiene el número de teléfono de la señora Tokwe? Dijo ella mientras enderezaba la espalda. Creo que no tiene teléfono, pero sí tengo su dirección. Respondió Sentaro como si estuviera obligado. Mire, cuando hablé con la señora Tokwe sobre el canario y todo esto, ella me dijo que si usted no podía cuidar a Maui, ella como último recurso podría... ¿Dijo eso? ¿En serio? Sí, le digo la verdad. Estábamos mirando la luna. Justo ese día era luna llena y se veía a través del sakura. Ella dijo que era todo tan hermoso que había que salir a mirar. Fue en ese momento cuando dijo algo sobre Maui, como si fuera una promesa entre las tres. Ella, la luna y yo. ¿Una promesa a la luna? Creo que la señora Yoshi vive en un sanatorio. Sí, eso me contó. Voy a escribirle una carta y le voy a preguntar. La cara de Wakana se iluminó y miró a Centro con sus ojos húmedos bien abiertos. Al final, Centro aceptó cuidar al canario hasta que llegara la respuesta de Tokwe. Lo llevó a su departamento y rogó que ninguno de los vecinos avisara al propietario. Un cerco de acebo se extendía mucho más allá de lo que se podía llegar a ver. Centro y Wakana se detuvieron frente a unos carteles que decían Museo Nacional de la Enfermedad de Hansen y Sanatorio Tama Senshoen, en la esquina de una calle tranquila y suburbana que terminaba en una ruta muy transitada. Caminaron en la dirección que indicaban los carteles. A un lado de la calle se desplegaba una zona residencial mientras que el otro estaba rodeado por una fila impenetrable de acebos que se extendían a la distancia como una línea verde sin fin. Centro recordó por un instante el lugar donde había estado encerrado. No se cruzaron con nadie, solo se escuchaba el sonido de los pájaros y Maui piaba dentro de su jaula, como si les estuviera respondiendo. Ese cerco nunca se termina. Son acebos chinos, mire, las hojas son duras y afiladas, dijo Wakana. ¿Son los que se usan para decorar en Navidad? No sé, aquí los usan para impedir que los pacientes escapen. Pero eso era antes. Sí, pero el cerco sigue aquí, ¿no? Respondió ella. Wakana también había investigado un poco en internet, sobre todo al respecto a las políticas del gobierno y al aislamiento obligatorio de las personas con la enfermedad de Hansen. Mientras caminaba, Centro deslizaba la yema de los dedos por entre esas hojas duras y pinchudas. Le dolían y sintió que aquellas plantas armaban una barrera mucho más eficiente que la que había en las cárceles. Cada tanto el cerco se rompía. Quizás había habido senderos de ingreso en algún momento, pero ahora una vegetación muy densa impedía ver dentro del predio. Caminaron una distancia muy larga bordeando el cerco hasta que finalmente apareció el Museo Nacional de la Enfermedad de Hansen. El silencio se volvía cada vez más inquietante a medida que se acercaban al museo. La luz del sol se filtraba entre los árboles y se reflejaba en el piso de la entrada del edificio. En ese juego de luces y sombras, la quietud era patente. Cerca de la entrada al museo había una estatua de una madre y una hija con el sombrero, el bastón y la ropa característica de los peregrinos. Centro se preguntó cuál de las dos habría estado enferma, si la madre o la hija. En otros tiempos, cuando una persona se contagiaba, toda la familia, padres e hijos, tenían que dejar su hogar y vagabundear por lugares desconocidos. Tal vez esta estatua se había hecho para dar algo de consuelo a esos espíritus viajeros. Centro se puso tenso. De repente tomó conciencia de todo el dolor y sufrimiento que el lugar representaba. En el estacionamiento vieron un cartel con un mapa del predio del sanatorio Tama Senshoen. Localizaron la zona de tiendas, donde habían quedado en encontrarse con Tokwe. Parecía que era más o menos en el centro, al lado del salón de reuniones y los baños. También quedaba cerca de distintas zonas de residencia con nombres como Alba o Lucero Vespertino. Todavía es un poco temprano, dijo Wakana. Centro miró su reloj pulsera. Tenía razón, faltaba bastante para la hora en la que habían quedado con Tokwe. ¿Y si damos una vuelta? Dijo él. Sí, me parece bien. Centro notó una cierta reticencia en la voz de Wakana.
La entendió perfectamente porque él sentía lo mismo. Hasta hacía muy poco tiempo para ellos este era un mundo desconocido con el que no tenía ningún tipo de conexión. Sin embargo, estaban ahora ahí dentro. La ley de prevención se había abolido en 1996. A partir de ese momento, quienes alguna vez habían tenido la enfermedad eran libres de dejar el sanatorio, donde habían estado aislados durante mucho tiempo. Además, cualquier persona que hasta ese día tenía prohibido pasar a través de la puerta podía hacerlo. Sin embargo, muchas vidas habían sido absorbidas por ese lugar y rechazadas de cualquier otro lado. Centro sentía como si el silencio tan particular emergiera desde el suelo que pisaba, empapado como estaba de lamentos, suspiros y arrepentimientos. Tomaron un camino hacia el interior del predio que tenía una espléndida hilera de sakuras a cada lado, ahora sin hojas. Centro pensó que debía ser una escena magnífica durante la primavera. Seguían sin cruzarse con nadie, y el único sonido era el canto de los pájaros. «¿Qué lugar más tranquilo?», dijo Centro para romper el silencio. «Muy espeluznante», respondió Wakana después de unos instantes, como si hubiera elegido esa palabra con mucho cuidado. Vieron un banco cerca de la hilera de sakuras y tomaron asiento. Centro apoyó la jaula del pájaro en el piso y miró alrededor de todo el predio. No había nadie. Vio una fila de casitas todas iguales, que lo hizo pensar en un complejo residencial de otro país o en cuarteles del ejército. Le pareció algo lejano y que no tenía nada que ver con su vida. El silencio los ensimismó. Después apareció una bicicleta a lo lejos que se acercaba desde el otro lado de los sakuras. Podía ser un antiguo paciente que todavía vivía allí, o algún vecino. La bicicleta llegó cerca de donde estaban. El ciclista era un hombre mayor que llevaba un sombrero con una gran visera. Centro se preguntó cómo sería su cara y dudó entre mirar o no su rostro. Wakana mantenía la cabeza gacha. Centro levantó la vista justo cuando la bicicleta pasaba frente a ellos. La cara del hombre era completamente normal. Tenía toda la nariz y ninguna señal de parálisis. Él, por el contrario, miró a Centro y a Wakana como si se hubiera encontrado con algo totalmente inusual. Mientras la bicicleta se hacía cada vez más pequeña debido a la distancia, Centro se preguntó a sí mismo con qué intención había tratado de verle la cara a ese hombre. Estaba a punto de entrar a una tienda en la que seguramente la mayoría serían antiguos pacientes. Quizá algunos habían quedado con secuelas tremendas. ¿Estaba preparado para ver eso? Incluso que la palabra preparado le viniera a la mente podía significar que se equivocaba respecto a sí mismo. Lo que le generaba inseguridad no era su capacidad de poder controlar sus reacciones, sino sus sentimientos profundamente arraigados respecto a esta enfermedad. En lo íntimo de su alma, se desataba una agitación que no llegaba a entender. ¿Qué se hace ante tanto silencio?, preguntó Centro como si estuviera hablando solo. ¿Te llama la atención que esto sea real? ¿Que algunas personas vivan de verdad aquí?, dijo Wakana y señaló suavemente las casas alineadas. Puede ser, no es información de internet, es de verdad, estamos aquí. Los dos, como atontados por algún licor, asintieron con la cabeza. ¿Vamos a la tienda? Todavía es un poco temprano, pero Toko es muy puntual, propuso Sentaro. Se pusieron de pie y caminaron siguiendo las indicaciones del cartel. Se dirigían al centro del predio, donde estaba la zona de las tiendas. Había 4 unidades, cada una con una serie de casitas iguales pegadas entre sí. En algunas había ropa colgada al frente, mientras otras tenían las cortinas totalmente cerradas. Todo seguía en completo silencio. No se escuchaba ni siquiera el zumbido de un televisor ni de una radio a lo lejos. De pronto oyeron una melodía muy suave, como si fuera una cajita de música. «Vaya, mira», dijo Wakana y señaló un camión muy particular que se aproximaba lentamente. El sonido venía de ese vehículo. Se fue acercando gradualmente hasta que llegó al lugar donde estaban ellos. Después giró en la esquina y siguió su camino. «¿Qué fue eso?», Wakana le puso voz a lo que estaba pensando Sentaro. 3 personas iban de pie en la parte trasera del camión, sosteniéndose de una baranda. Estaban vestidos, desde la cabeza hasta la punta de los pies, con ropa de un blanco inmaculado. No entendieron para qué era el camión, pero estaban impactados con los trabajadores vestidos de blanco. «¿Por qué tienen que vestirse así?», preguntó Wakana. «Supongo que porque estamos en un sanatorio, o un hospital. La gente debe ser muy sensible a los gérmenes por acá». Centro dijo lo primero que se le vino a la cabeza. «¿Y qué pasará con Maui?». «Tienes razón, una mascota en un hospital». Pero Tokue dijo que no habría problema.
Centro miró una vez más en la dirección en la que se había ido el camión. Si la enfermedad de Hansen había sido erradicada en Japón, realmente no había necesidad de esa ropa tan aparatosa. Ninguna persona que trabajaba con pacientes con lepra se había contagiado. Entonces, ¿no podrían vestirse con ropa normal? Empezó a inquietarse. Quizá no debería haber traído a Wakana a un lugar como ese. ¡Oh! Al fin veo gente, dijo Wakana y miró directamente hacia donde estaban las personas. Habían pasado los baños y un salón de ajedrez. Ahora ella miraba en dirección a lo que parecía un pequeño supermercado. Sentaro supuso que se trataba de la tienda a la que Tokue se había referido. Había gente de pie fuera del edificio, conversando entre ellos. «Sonríen», dijo Wakana mientras los observaba. Sentaro se relajó al escuchar esas palabras. Toda su ansiedad respecto a conocer a las personas que vivían allí se disipó no bien las vio. Como había dicho Wakana, estaban riendo y parecían distendidas. Wakana y Sentaro se acercaron a la tienda. Vieron algunas personas con bastón, otras que llevaban bolsas con remedios en ambas manos. También estaba el hombre de la bicicleta. Algunos parecían estar mejor de salud que otros, pero todos eran ancianos. Uno de ellos miró fijamente a Maui. Había un grupo en el que todos llevaban anteojos de sol, quizás por algún problema en la vista. Todos tienen la misma edad que Tokue, le dijo Sentaro a Wakana, acercándose a ella para que pudiera oírlo. Estaban en la entrada de la tienda y la puerta estaba abierta. El lugar no se diferenciaba de un supermercado común y corriente. A la derecha había alimentos y productos de limpieza, y a la izquierda había una máquina expendedora de bebidas y varias mesas redondas. En una de esas mesas estaba Tokue Yoshi. Antes de que Sentaro pudiera decir algo, Tokue los vio y se puso de pie lentamente. Miró a Wakana y después a Sentaro. Uno de los ojos le parpadeaba mientras presionaba ambas manos sobre el pecho. «Señora Yoshi». Sentaro fue el primero en hablar. Tokue hizo una pequeña inclinación con la cabeza para saludarlos. «Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos», dijo la anciana. «A ti también, querida». «Siento mucho que haya pasado tanto tiempo». «Qué bueno que estén aquí», respondió Tokue con la cara iluminada por la alegría. «Muchas gracias por venir, a los dos». «Al contrario, somos nosotros los que tenemos que agradecerle a usted», dijo Sentaro mientras levantaba la jaula. «Y perdón por molestarla con ese tema». «¡Qué hermoso color amarillo!» «Casi seguro que es un canario marfil. Se llama Maui», dijo Wakana, y después le contó que se había hecho imposible seguir teniendo a Maui en su casa. «No imaginé que cantaría tanto», dijo la joven un poco emocionada. «Por eso lo estuve cuidando, como le conté en la carta», agregó Sentaro. Tokue espió dentro de la jaula. «Maui», le dijo con suavidad. «Me preguntaba, ¿se pueden tener mascotas aquí?», dijo Sentaro. Tokue asintió. Sí, no hay problemas. Yo tuve un canario en un momento». «Ay, gracias al cielo», dijo Wakana. Ella y Sentaro suspiraron aliviados. «Se habló en una asamblea y decidimos que perros no, porque ladran y porque una vez uno mordió a alguien, pero sí se permiten gatos y animales pequeños. No pasa nada. Yo puedo hacerme cargo de Maui tranquilamente». «Muchas gracias, nos ha salvado», dijo Sentaro. «¿Pero por qué estaban tan preocupados?», preguntó Tokue. «Bueno, es que...» Sentaro titubeó, tomó aire y continuó hablando. «Cuando veníamos vimos un camión muy extraño. Había 3 personas en la parte de atrás que llevaban ropa especial para protegerse». Sentaro miró a Wakana como buscando que confirmara lo que justo acababa de contar. «Sí, parecían astronautas», dijo la joven. «Pensamos que posiblemente tenían que vestirse así porque eso es un hospital. Si era todo tan cuidadoso, quizá no permitieran animales». En secreto, a Sentaro le preocupaba que ese cuidado tan extremo se debiera a que todavía existía una posibilidad de contagio. No se le ocurrió mencionarle esa preocupación a Tokue. «Ah, ese camión», dijo Tokue y negó con la cabeza. «No es lo que ustedes piensan. Les deben haber llamado la atención esos trajes tan aparatosos». «Sí, los entiendo, pero nadie usa esa ropa en el hospital. Ni las personas que limpian, ni los trabajadores de construcción. Nadie. Ese camión reparte comida». «¿Reparte comida?», repitió Wakana. «Exacto.
desayuno, almuerzo y cena para las personas que lo necesitan. Usan el mismo tipo de uniforme que los que manipulan comida en un restaurante. Ahora que lo mencionan, comprendo. Son los únicos que no han cambiado su manera de vestir desde los viejos tiempos. Ah, entonces era eso. Centro y Wakana se miraron. Este lugar existe desde hace 100 años, y sin embargo hace poco que se permite el ingreso de jovencitos como Wakana. Hay muchas cosas que cambiar todavía. Recién en ese momento, Centro se dio cuenta de que quizá todos los que los rodeaban eran antiguos pacientes y seguramente habían oído la conversación. ¿Se habrían molestado? Bueno, en fin, lo importante es que voy a cuidar a Maui. Le agradecemos muchísimo, dijo Sentaro e hizo una pequeña reverencia. No es para tanto, dijo Tokue entre risas. Mi marido murió hace 10 años. Estoy sola desde entonces y voy a agradecer la compañía de Maui. No sabía que había estado casada, dijo Sentaro. Sí, pero no tuvimos hijos. Pero si usted... La voz de Sentaro se apagó cuando se dio cuenta hacia dónde iba su comentario. Tokue percibió la incomodidad de él y siguió hablando. Me casé con una persona que conocí aquí. Yo ya estaba recuperada, pero a mi marido le tomó mucho más tiempo. Después tuvo una recaída. Fue una vida muy dura. Pues lo siento mucho. Sentaro y Wakana se quedaron en silencio. Incluso ahora cuando se los cuento... Algunas personas que estaban alrededor de ellos miraban a Wakana y Sentaro con curiosidad mientras tomaban café o té. Luchó y también resistió mucho, siguió Tokue. ¿Falleció por una recaída? No, no es una enfermedad terminal. Incluso quienes tienen secuelas graves llegan ancianos. Mi marido tenía el corazón muy débil. Justo cuando creíamos que se había recuperado, murió de manera repentina. ¡Qué tremendo! Ni siquiera al morir podemos regresar a nuestro pueblo natal, ¿saben? Mi marido está enterrado aquí cerca, en un cementerio pequeño. Voy allí todos los días. En ese momento Maui se puso a piar. ¿Cómo canta?, dijo Tokue. Sí, le gusta mucho cantar. Mi mamá decía que los canarios suelen sonar mejor que él. Cuando llegue la temporada de apareamiento seguramente mejore, dijo Sentaro. Tokue rió. Sería una pena que no encontrase pareja llegado el momento, dijo la anciana y acercó la cara a la jaula mientras llamaba al canario. ¿Qué tal si le conseguimos otro pájaro?, dijo Wakana, algo avergonzada. Sí, ¿por qué no? Un compañero, respondió Tokue. ¿Cómo lo alimento? ¿Comida para pájaros o lechuga y hojas verdes? Sí, necesita comer verduras. Come un montón ese amiguito, dijo Sentaro. Disculpen, dijo Tokue y sacó unos pañuelos de papel del bolsillo para limpiarse la nariz. Tengo un resfrío que no se me pasa. Es entendible, ¿no? Creo que estaba agotada cuando se fue del Doraharu. Es verdad, fue a partir de ese momento. Tokue se sonó la nariz y volvió a disculparse. Antes se creía que la enfermedad se contagiaba a través de un resfrío. No era cierto. Tokue abrió un monedero y escondió disimuladamente el pañuelo de papel. Wakana miraba todo lo que hacía Tokue con detenimiento. ¿Cuándo llegó aquí?, preguntó la joven de repente. Sentaro trató de interrumpir la conversación, pero Tokue respondió rápidamente. Más o menos a tu edad. ¿A mi edad? Sí, pasé toda mi niñez en el campo. Japón había perdido la guerra y eran tiempos muy duros. Mi hermano mayor volvió de China tan delgado que parecía un fantasma y no había suficiente para comer. En el medio de todo eso murió mi papá. Neumonía. ¿No había medicamentos?, preguntó Wakana en voz baja. En esa época no, respondió Tokue con un rictus de amargura. Maui piaba. Por momentos las personas que conversaban en otras mesas levantaban mucho la voz. Sentaro y Wakana se acercaron a Tokue para poder oírla. Mis hermanos mayores consiguieron trabajo. Mi hermana menor y yo ayudábamos en una granja. Justo cuando empezábamos a salir adelante, de la nada, un día noté un bulto en el muslo, dijo y se señaló la pierna derecha. Durante algún tiempo me pregunté qué sería eso. Mi mamá también se preocupó y me llevó a un médico de una aldea vecina, pero él no sabía qué era. Me dio una medicación, pero parecía que el bulto se hacía cada vez más grande. También estaba perdiendo sensibilidad en la planta de los pies. Me pellizcaba y no sentía dolor.
Todo me parecía muy extraño y un día el doctor nos mandó a llamar. Fui con mi mamá y mi hermano mayor. Maui, ya acostumbrado al lugar, lanzó un canto largo. Gente que estaba en otras mesas se daba vuelta para mirarlo. Tokue dejó de hablar mientras las personas admiraban al canario. El médico me ordenó venir aquí, a Tama Senshuen, continuó Tokue. A mí no me dijeron nada, pero mi mamá y mi hermano se dieron cuenta de lo que estaba pasando. No se pueden imaginar lo que era hacer un viaje desde mi casa, en el medio del campo, hasta Tokio. Volvimos a casa y esa noche mi madre preparó una cena con todo lo que pudo encontrar. Comimos huevos fritos, un verdadero lujo en ese momento. Mi hermanita estaba radiante, pero después mi mamá se puso a llorar y todos nos pusimos tristes. Mi hermano dijo que quizá yo tenía una enfermedad grave y difícil de curar y que posiblemente no volvería a casa por mucho tiempo. Teníamos que estar preparados. Yo hice lo mejor que pude. Sonreía y trataba de comer, pero casi no podía tragar nada después de escuchar todo eso. ¿No le dijeron qué le estaba pasando?, preguntó Sentaro. Bueno, Toku hizo unos sonidos muy vagos. No directamente. No me esperaba de todo esto y tampoco quería creer que pudiera ser tan grave. Al día siguiente me tuve que ir con mi hermano mayor. ¿Y qué pasó con su madre?, preguntó Wakana. Me acompañó a la estación. Lloraba y me pedía perdón. Había estado despierta hasta muy tarde para coser una blusa para mí. La tela era blanca y de punto. Todavía me preguntó cómo habrá conseguido esa tela. Creo que era la primera vez que me vestía con algo así. Yo estaba muy asustada. Abracé a mi madre para despedirme. Las dos llorábamos. Mi hermano menor y mi hermanita no estaban en la estación. Me saludaron desde la puerta de casa. Mi hermanita no paraba de llorar. Yo también, pero le decía que iba a estar todo bien, que iba a volver. Después tomé el tren hacia Tokio. Viajamos durante toda la noche, y en la plataforma de la estación mi hermano finalmente me dijo que podía tener lepra. Si era así, me iba a dejar en ese lugar. Tokue tenía la cabeza agacha y miraba fijo a la superficie de la mesa. Después tomó un pañuelo de papel y se lo pasó suavemente por los ojos y la nariz. ¿Cuántos años tenía en ese momento?, preguntó Sentaro. 14, respondió Tokue después de unos instantes de silencio. Se sonó con fuerza la nariz. Aquí me hicieron exámenes médicos y me empaparon con un líquido desinfectante. Tiraron todo lo que había traído conmigo. Le rogué a la enfermera que me dejara quedarme con la blusa que había hecho mi madre, pero ella se negó. Dijo que esas eran las reglas. Entonces le supliqué que se las diera a mi hermano mayor, pero me dijo que él ya se había ido. Ya no contaba con mi familia. Y ella también me dijo que debería usar un nombre distinto de ahí en adelante. Lloré con todas mis fuerzas. No entendía por qué me estaba pasando eso. Sabía lo que me esperaba. Ya había visto a personas con lepra. Su aspecto me repelía. Nunca había pensado que me podía pasar a mí. ¿Y qué pasó con la blusa?, preguntó Sentaro con suavidad. Nunca más la vi. La blusa que mi mamá había cosido desapareció. Me dieron 2 kimonos de algodón a rayas. Me dijeron que los cuidara. Me darían unos nuevos recién a los 2 años. Todavía era una niña. Toku, Toku, dijo una voz casi inaudible desde atrás de donde ellos estaban. Toku levantó la vista y saludó con la mano. Toku, querida, está bien. Dejo esto aquí y me voy. Sentaro y Wakana se dieron vuelta para mirar a la persona que estaba hablando. Era una mujer mayor con muchas secuelas en la cara, muchas más que Tokue. El labio inferior colgaba y dejaba ver las encías. Sentaro no sabía bien qué hacer. Wakana saludó con la cabeza y él hizo lo mismo. Me llamo Moriyama. Tokue y yo hacemos dulces juntas desde hace mucho tiempo. Tokue me ha ayudado mucho. Ah, usted debe ser el hombre de los dorayakis. Sí, así es. A mí también me hubiera gustado trabajar, dijo Moriyama y puso una bolsa de plástico sobre la mesa. Bueno, me voy. La anciana sonrió y se retiró de la tienda. Wakana y Sentaro vieron que la bolsa contenía algo envuelto en papel de aluminio. Si no les molesta, ¿por qué no abren la bolsa y miran qué es? Moriyama debe haber horneado algo. Sentaro no tenía ganas de comer nada. Estaba conmovido con la historia de Tokue y un poco impactado por haber visto por primera vez a una persona con secuelas tan graves de la enfermedad de Hansen. Tokue, como si percibiera lo que estaba pasando a Sentaro, sacó el paquete envuelto en papel de aluminio de la bolsa,
Lo abrió y tomó una galleta muy finita. ¡Oh! ¡Tuiles! ¿Tuiles? Una galleta francesa, muy finita y crocante, dijo Tokue, y les alcanzó una a cada uno. Son de almendras y naranja, muy fáciles de hacer. Parece saber mucho sobre el tema. Yo me dedico a la pastelería, pero... dijo Sentaro. Se llevó la galleta a la boca. Si bien había dudado durante unos instantes, en el momento en que la galleta tocó sus labios, el aroma cítrico despejó todas sus dudas. Se hizo más intenso al morder un crocante de almendras. ¡Qué interesante!, dijo él. Sí, tiene perfume a fruta recién asada. Wakana parecía haberse animado tras probar la galleta. Partía los tulies y se llevaba pedacitos a la boca. ¿Cómo aprendieron a hacer ese tipo de galletas? Usted y la señora que las trajo estuvieron aquí durante tanto tiempo. Toku hizo un sonido imposible de desentrañar y erró el paquete de tulies. ¿Qué les parece si salimos a caminar un poco?, dijo Tokue, y los tres se pusieron de pie. Los tres caminaban por el sendero que cruzaba el predio. Sentaro llevaba la jaula colgada de un brazo. Lejos de la tienda, el silencio volvió con toda su fuerza. Al principio no existía el Promin ni medicamentos de ese estilo. Promin, ese era el nombre de la droga para tratar la enfermedad de Hansen. Tanto Sentaro como Wakana sabían, gracias a internet, que esa droga había terminado con largos años de sufrimiento. Ese remedio ayudó a que usted se cure, ¿no?, preguntó Wakana, que caminaba muy cerca de la anciana. Habíamos escuchado todo sobre esa droga, sobre sus increíbles resultados, pero no llegaba a Japón. Por eso los pacientes nos organizamos y empezamos una campaña para acceder al Promin. Hubo protestas en todos los sanatorios. Si hubiéramos hecho lo mismo, pero un poco antes, habríamos terminado en las celdas de detención. ¿Celdas de detención? ¿Existían ese tipo de cosas? Dijo Sentaro, perturbado. En el sanatorio Kusatsu, por ejemplo, había una celda de aislamiento. Todos los sanatorios tenían celdas de detención, pero si alguien lo mandaban a la celda de aislamiento de Kusatsu, había muy pocas posibilidades de que regresara con vida. Allí eran capaces de dejar a una persona encerrada durante meses, en una celda pequeña y oscura, sin ningún tipo de luz. En un invierno morían de frío. Wakana estaba muy impactada con lo que contaba Tokue. La gente se volvía loca con tanta oscuridad y muchos fallecían, continuó la anciana con suavidad. Algunos pacientes de aquí terminaron en Kusatsu por haber hecho algún tipo de huelga o protesta. Todos los que fueron allí murieron. Sentaro se preguntaba qué horrores había visto Tokue cuando era joven. Pensó en el tiempo que él había estado encerrado. Creo que si yo no hubiera tenido la enfermedad, habría sido indiferente a lo que le pasaba a la gente que sí la tenía. Cuando era pequeña veía cómo se llevaban a vagabundos en camiones, porque sospechaban que podían tener lepra. Los de sanidad pública, sin ninguna compasión, los rociaban con un polvo blanco mientras los obligaban a permanecer en cuclillas, aterrados. A mí me daban miedo las personas con lepra, por haber visto estas cosas. Después, cuando yo estaba aquí, me resultaba insoportable ver leprosos todos los días, a pesar de que yo era una de ellos. Sentaro quería mostrarse empático, pero no se le ocurrió qué decir. A veces llegaban personas con la enfermedad muy avanzada, con síntomas en todo el cuerpo. Continuó Tokue en voz baja. Algunos tenían nódulos enormes, costras, protuberancias, esas cosas terribles que produce esta enfermedad. A otros se les caían los dedos o la nariz. No era tan raro antes de que la droga estuviera disponible. Era horrible ver sufrir así a la gente y además saber que esto era lo que me esperaba a mí. Yo estaba aterrorizada. Tokue se detuvo. Habían llegado a una colina pequeña y solitaria. No parecía natural, sino que alguien la había construido. Entre los árboles de la colina había manchas de pasto, algo típico del final del otoño. Añorábamos nuestro hogar. Cuando extrañábamos veníamos aquí, dijo Tokue y señaló los escalones de tierra que llevaban a la colina. Esa colina ya estaba aquí cuando llegué. La armaron los pacientes que estaban relativamente bien, cuando los obligaban a limpiar el terreno de árboles y vegetación. La gente subía a la colina para ver las montañas allá a lo lejos y pensar en el lugar del que venían. ¿Usted solía venir?, preguntó Wakana. Sí, vine muchas veces, pero la verdad es que me ponía triste. De hecho me angustiaba mucho, así que dejé de venir. En cambio, Tokue estornudó con fuerza.
«Qué fuerte están los resfríos este año», dijo la anciana y sonrió. Eso fue un llamado de atención de su parte, para que no hable mal de él. Centro la miró sin entender a qué se refería. «Mi marido», dijo ella. «La última vez que fui allá arriba estaba llorando sola, cuando alguien me habló. Ese hombre iba a ser mi marido». «¿De verdad? ¿Cómo era él?», preguntó Wakana. Tokue se rió. «A ver, ¿qué puedo decir? No sé. Todavía lo ignoro», respondió la anciana. Comenzaron a caminar de nuevo y tomaron un sendero que atravesaba el interior de un bosque denso. El suelo estaba cubierto por un colchón de hojas secas. Centro sentía como si estuviera caminando por un bosque muy antiguo y no por el interior de un sanatorio. Wakana y Centro iban en silencio detrás de Tokue. De repente, la anciana comenzó a hablar, como si acabara de recordar algo. Él no pudo ir a la guerra, por supuesto porque nació con el corazón débil. De todas formas trabajó. ¿Adivinan a qué se dedicaba? Centro negó con la cabeza. Trabajaba en una pastelería en Yokohama. ¿De verdad? Entonces... sí, aprendí pastelería gracias a él. Con razón, dijo Sentaro. Su tono era alegre por primera vez desde que había llegado a Tama Senshoen. Ahora entiendo, dijo Wakana. Era alto, parecía una palmera. Cuando se dio cuenta de que estaba enfermo, renunció a su trabajo y decidió morir en la calle. Viajó por todo Japón como un mendigo. Hubiera hecho mejor en venir directo al sanatorio. Me imagino que quería escapar de todo esto, dijo Wakana. Tokue parecía perturbada. Puede ser. Cuando llegó aquí la enfermedad estaba muy avanzada. Se retorcía de dolor. Era insoportable de ver. Tenía los nervios de las manos tan inflamados que se le hicieron agujeros. Pero a pesar de todo esto, nunca lo escuché maldecir. Parecía como si no guardara ningún rencor. Era alguien muy fuerte. Resistió muchas cosas. ¿Por qué le habrá pasado todo eso?, preguntó Wakana. ¿Qué quieres decir?, dijo Sentaro mientras miraba a Tokue. Solo me preguntó por qué alguien que solo se dedicaba a fabricar dulces tuvo que sufrir tanto. Tienes razón, dijo Tokue mientras caminaba lentamente. Tienes razón, repitió. Cualquier persona que haya estado encerrada aquí pensará algo parecido. Me gustaría atrapar a los dioses, si es que existen, y darles una buena reprimenda por todo lo que hemos tenido que pasar. Han soportado muchas cosas, dijo Sentaro. Tokue asintió con empatía. Es cierto, pero tratamos de seguir con nuestras vidas de la mejor manera que pudimos, ¿saben? Tokue dejó de caminar y Wakana y Sentaro también se detuvieron. En esos tiempos, aunque hubiera un incendio, no venían los bomberos. Aunque hubiera un crimen, la policía no venía. Estábamos totalmente aislados. Teníamos que resolver todo nosotros mismos. Organizamos una especie de gobierno interno y empezamos a ganar dinero. Teníamos una moneda que solo podía usarse en el sanatorio. Todo lo hacíamos en común. ¿También el dinero?, preguntó Wakana sorprendida. Así es, dijo Tokue asintiendo. No teníamos opción. Si queríamos salir adelante había que unir fuerzas. Una mujer que había sido una geisha antes de enfermar empezó a hacer kimonos y nos enseñó a cantar baladas tradicionales que cantábamos acompañados por el shamisen. Otro que había sido maestro daba lecciones a los niños. Uno que había sido peluquero nos cortaba el pelo. Había grupos de costura, tanto occidental como japonesa, grupos de jardinería y una cuadrilla antiincendios. Tokue retomó su paso lento. Las florecitas que rodeaban el sendero se agitaron con la brisa. Centro pensó que era un paisaje muy hermoso, si uno lograba olvidarse del contexto. Todos habían tenido experiencia en algún área. Como decía la geisha, cada uno tiene su propia habilidad. Por eso mi marido y yo no dudamos en entrar a un grupo de trabajo. Tokue miró hacia atrás. Su cara quedó enmarcada por delicadas flores silvestres. Centro y Wakana la seguían y se detuvieron cuando ella lo hizo. Nos unimos al grupo de pastelería. ¿Existía algo así? Sí, y según cuentan funcionaba ya desde hacía tiempo. Al principio eran personas que se juntaban para hacer la pasta de arroz de Año Nuevo y pastel de arroz saborizadas con artemisa. También hacíamos an en primavera. Me imagino que todo comenzó con algún pastelero profesional que vivió aquí. Y así fue como preparó an por 50 años. Sentaro golpeó las manos. Por fin se resolvió el misterio de cómo había aprendido Tokue a hacer pasta. No solo hacíamos an,
También preparábamos dulces y postres occidentales. Por eso se le ocurrió rellenar los dorayaki con crema, dijo Wakana. Exacto, respondió Tokue y sonrió. Así que el grupo de pasteleros de Tama Senshoen, dijo Sentaro. Sí, funciona desde hace muchísimo tiempo. Teníamos que hacer algo que nos hiciera sentir mejor. Esa enfermedad afecta la visión. También se pierde la sensibilidad en los dedos de las manos y de los pies. Por alguna razón la sensibilidad de la lengua es lo último que se ve afectado. ¿Se pueden imaginar lo que es sentir un sabor dulce en la boca para alguien que no puede ver o que no tiene sensibilidad? Sentaro dio un suspiro largo. No sabía qué decir. Vaya, dijo Wakana. Tuvo el impulso de exclamar. ¡Qué tremendo! Pero se quedó en silencio. Ha pasado por momentos muy difíciles, dijo Sentaro recomponiéndose. No sé, dijo Tokue murmurando. El que verdaderamente la pasó mal está allí, agregó con una sonrisa débil mientras señalaba en dirección a donde terminaba el sendero. Vieron una torre de piedra que se elevaba sobre un terreno con el pasto corto y rodeado por pequeños arbustos. Mi marido descansa en ese lugar, dijo Tokue y caminó hacia la torre con pasos lentos pero deliberados. Antes, si alguien tenía lepra, sus familiares también tenían que abandonar la casa. El miedo al contagio era muy fuerte. Esa era la razón por la que sacaron los nombres de la mayoría de nosotros de los registros familiares y nunca los recuperamos. Tokue Yoshi es el nombre que me dieron cuando llegué aquí. ¿Cómo? Sentaro miró a Tokue. ¿No es su verdadero nombre? Wakana tenía los ojos muy abiertos. No podía creer lo que acababa de escuchar. Exacto, no es mi nombre real. ¿De verdad? Pero es increíble. Sentaro no pudo terminar la frase y Wakana también se quedó callada. Llegaron a la torre de piedra y se detuvieron frente a ella. Ese es el osario de todas las personas que murieron en Tama Senshoen. ¿Qué es un osario? Preguntó Wakana. Un lugar donde se ponen huesos. No tenemos tumbas. Mi marido, Yoshiaki, descansa aquí, liberado del dolor. Estoy segura de que sueña con los pasteles manju que tanto le gustaban. Tokue puso las palmas de las manos en postura de rezo. Yoshiaki, hoy vine acompañada por unos jóvenes amigos. Sentaro miró la figura pequeña de Tokue desde atrás. Apoyó la jaula en el piso y Wakana y él pusieron las manos al igual que la anciana. Un ruiseñor cantó un rato melódicamente y Maui respondió con su gorgojeo tan raro. Después Tokue bajó sus manos. Cuando al fin nos dejaron salir de aquí pensé regresar a casa, pero era difícil. Mi madre y mis hermanos ya habían muerto. Contacté a mi hermana, pero ella me pidió disculpas y rogó que no volviera. No tenía dónde ir. Yoshiaki tampoco tenía familia que pudiera recibirlo. Los huesos de más de 4,000 personas están aquí. Cuando cambió la ley hay un momento breve de felicidad en el que todos pensamos que podríamos volver a casa. Pasaron más de 10 años desde entonces, pero nadie nos ha venido a buscar. El mundo sigue siendo tan cruel como lo ha sido siempre. Tokue hablaba en un tono neutro, como si lo que estuviera contando no tuviera nada que ver con ella. Perdón por hablar de cosas tan tristes, querida, dijo Tokue mirando a Wakana con una sonrisa. Pero es un gran alivio para mí hablar sobre esto. Gracias por escucharme. Wakana negó con la cabeza varias veces. Cuéntenos más, si es que tiene ganas, dijo la joven. Y a usted también, gracias, dijo Tokue mirando a Sentaro. Para nada, al contrario. Nosotros tenemos que agradecerle por cuidar al canario. Además, a mí me gustaría consultarle una cosa. ¿Podré volver otro día? Tokue se volvió hacia él y asintió. Me encantaría, pero... dijo la anciana. El camino ancho los guió lejos del osario. A la distancia se podían ver las tiendas y un edificio que debía ser el de los baños. Podrían haber venido por ese camino más corto, pero Tokue había elegido llevarlos por el sendero largo que atravesaba el bosque. Mientras caminaban, Sentaro sintió como si algo los tironeara desde atrás y se dio vuelta. Vio el osario y el monumento de piedra. 4,000 almas. 4,000 personas que no habían podido volver a casa. Sintió que todos ellos lo miraban desde abajo. Y ahora sí, ya lo vamos a dejar por aquí por el día de hoy. Pues
pues espero que hayan disfrutado de esta lectura. Si es así, como siempre, les invito a que dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse si aún no lo han hecho. Compartan esa lectura con aquella persona que ustedes creen también va a poder disfrutar de esa lectura. Pero como siempre y por sobre todo, que consuman la obra original para apoyar a todas las personas que trabajaron en ella. Así que, sin nada más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.